Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo les trata la vida? Pues aquí en Vuelta de nuevo, por circunstancias. Nosotros aquí en Estados Unidos arrancó la vacunación y bueno, en el trabajo, donde trabajo más de esto, nos pidieron que lo haremos y nos lo dieron gratuito. Así que por esto estoy aquí. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol, si les apetece. Vamos a hablar del Barcelona y del Manchester United. Pues ayer el Manchester United estuvo muy bien. Ganó 9-0, goleada histórica. Es la tercera vez que se repite este marcador en la Premier. Ayer, hay que decirlo, jugaron muy bien, aunque tuvieron suerte, porque en la suerte también tiene que, en la suerte te expulsan a un jugador del Southampton en el arranque y que el Southampton al final termina derrumbándose todo y termina con 9. Solskjaer tiene jugadores y los jugadores, aunque no lo crean la gente, los jugadores le respaldan porque después de las semanas desastrosas que hicieron, respondieron. Ahora el Barça, misma cosa. Koeman es como Solskjaer, no es un entrenador demasiado bueno, no es un Simeone, no es un Ancelotti, pero tiene que los jugadores están con él, se meten con él, le tratan como su padre, como su entrenador. Y bueno, con todo esto, el Barça ganó, jugó, remontó el marcador y se lo mereció. Es así, el Barça gana y hoy jugó muy bien. Van dos partidos que juegan muy bien, que están a un nivel excepcional y que muestran el nivel, si había unos chicos que pasan por ahí, y que muestran el nivel por lo cual se le metieron ahí. Ahora el Barça está corriendo ritmo. Es verdad que enfrente era el Granada y no otra cosa. El Granada que aún así jugó muy bien, que tuvo suerte, que tuvo un Aarón excepcional, que tuvo también los palos con él, pero al final el Barça cuando aceleró, cuando los jugadores reaccionaron, cuando Messi lo decidió, porque en la etapa final del partido Messi no sale, pero hace casi todo, mete los remates, mete las asistencias, y el Barça gana hoy porque lo quiso, porque siguió creyendo que podía hacer algo. Pues es esto. ¿Le dará para el Barça para tener mejor cabeza? No sé, el futuro nos lo dirá, pero si yo era del Barça, estaría orgulloso de ver que hoy, a pesar de los palos, de Aarón, de la infortuna de los jugadores delante de la portería y de ir perdiendo durante 87 minutos 2-0, al final terminamos ganando 5-3 y metiéndonos en la Copa. Por cierto, la Copa, que no se la toque más, que dieran este formato que es el mejor. Pues, como se decía antes, aquí estoy de circunstancia, espero que entendéis y que sepan que es muy peligroso lo que está pasando con el coronavirus y que cuando puedan, si se les ofrecen, van a vacunarse para ustedes mismos y para los que no pueden, porque hay personas que no pueden. Mientras tanto, les abrazo mucho y les prometo que vamos a estar el sábado en el partido de la América con toda la banda. Mientras tanto, cuídense mucho.